¿Listo? Entonces, uno, tenemos ahí, los tipos de triángulos se clasifican en dos formas, ¿no? O a través de su medida y a través de sus medidas de lados y medidas de ángulos. ¿Listo? El primero que estamos viendo es el escaleno. ¿Listo? Lo voy a poner con mayúscula para diferenciar. Escaleno. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ponerle, vamos a crear un triángulo, ¿ya? Que mayormente puede ser cualquiera. ¿Listo? Cualquier triángulo, pero que no sean sus lados iguales. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? O sea, que tenemos que uno. Por lo tanto, esta medida de acá, esta medida de acá y esta medida de acá serán diferentes. O sea, esto es como que mide A, esto medirá B y esto medirá C. ¿Sí? Por lo tanto, yo no coloco porque solamente estamos hablando de medidas. ¿Listo? Por lo tanto, el escaleno significa ¿qué cosa? Que la medida de sus lados son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos también serán diferentes. ¿Listo? Sus ángulos, la medida de esos tres ángulos que tenemos en el triángulo también serán diferentes. ¿Ya? No pueden ser iguales. ¿Listo? Vayamos a la siguiente. La B, ¿qué dice su hoja? ¿Quién es la segunda? Aparte del escaleno, ¿quién viene a ser la segunda? ¿Cuál es el otro tipo de triángulo? Isósceles, ¿sí? Isósceles. Isósceles. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa isósceles en pocas palabras? La medida, ¿ya? Significa que uno tiene dos lados que miden dos lados iguales, o sea, que miden igual, ¿ya? Que miden igual. El tercer lado será, ¿qué cosa? ¿Ya? Será diferente. ¿Ya? ¿Listo? Si te estoy diciendo que dos lados son iguales, significa que el tercero es diferente. Por lo tanto, ¿ya? El triángulo, por lo tanto, tendrá dos ángulos con la misma medida. ¿Listo? Tendrá dos ángulos con la misma medida. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerle igual de todas maneras. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. ¿Sí? Vamos a poner que esta medida de acá es X. Vamos a poner que este ángulo es Y. Y este ángulo es Z. ¿Listo? X y Z, ¿son iguales? No, son diferentes. Cada ángulo es diferente, igual que sus lados. En cambio, en el isósceles es muy característico de que mayormente se trabaja de esta forma, lo que viene a ser sus ángulos, sus lados. Por ejemplo, sus lados mayormente se trabaja de esta manera, o en pocas palabras se grafica así. Mayormente se toma en cuenta que los lados, para que sean iguales, tienen que ser así. ¿Sí? No importa la posición que tú lo pongas, puedes ponerlo de cabeza, aunque sea, pero esos lados siempre tienen que ser iguales. ¿Listo? O sea, ¿qué lados tienen que ser iguales? Estos de acá. Estos de acá con este de acá serán iguales. Y ¿quién va a ser diferente? Siempre la base del triángulo. ¿Listo? Entonces, si acá mide A, acá también medirá A. Por lo tanto, abajo medirá B. ¿Listo? Abajo medirá B. ¿Listo? Medirá B. Pero ahora, profesor, ¿qué sucede con sus ángulos? ¿Quiénes van a ser los ángulos que siempre son iguales? Lo voy a hacer acá.
Entonces, si acá mide X, este ángulo también medirá X. Y por lo tanto, este será Y. Si te das cuenta, son opuestos. Mira, a ver. Las medidas iguales son opuestas. ¿Listo? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, pueden decir, tenemos, por ejemplo, el ángulo que mide 30 grados, su lado opuesto, o sea, el lado que tiene opuesto, o sea, que está al frente, ¿listo? Ya, mide 3. Está diciendo que este lado va a medir 3, ¿listo? Si te dice el cateto adyacente o el lado adyacente, es el lado que está acá a su costado. Acostado y opuestos al frente, ¿listo? Acá también este viene a ser adyacente. Los que están a su lado son adyacentes. ¿Quién está al frente? Es el opuesto. ¿Listo? Eso se aplica en trigonometría. Por eso que yo lo hablo en esos términos. ¿Listo? Porque se vayan acostumbrando. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguien? No. ¿No? Hasta ahí está claro sobre los tres primeros que vamos a ver. Bueno, los dos primeros que hemos visto. ¿Sí? Sí, ¿Alguien? todo bien. Ya. Entonces, acá tenemos ahora el siguiente, el C. ¿Listo? Vamos a poner el C. Correcto, el triángulo equilátero. ¿Ya? En pocas, el triángulo equilátero es el más sencillo y más fácil de definir. Entonces, mira, sus tres lados, la medida de sus tres lados, mira, la medida de sus tres lados y ángulos son iguales. La medida de sus tres lados y ángulos son iguales. ¿Listo? O sea, profesor, forma gráfica, para que tú sepas siempre, grafícalo de la misma manera. ¿Listo? Siempre puedes trabajarlo graficando de una sola manera el triángulo. Cuando te dan por escrito, tenemos un triángulo equilátero, ya sabes, grafícalo como es un triángulo equilátero. A veces no tampoco no te va a salir tan perfecto, pero ya. ¿Listo? ¿Qué cosa quiere decir acá? Que sus tres lados, dice la definición, serán iguales. O sea, este lado, este otro lado y este lado. Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? Si esto mide A, por lo tanto esto mide A, y por lo tanto esto mide A. Y si se dice que sus tres lados son iguales, si dice que sus tres lados son iguales, acá ya no lo voy a colocar, chicos, ya no lo voy a colocar XXX. De frente le voy a colocar 60, 60, 60. La medida de un ángulo, ¿ya? O sea, la medida de los ángulos equiláteros es 60, siempre, no hay otra. ¿Por qué motivo? ¿Cuánto tiene que sumar? Supongamos, ya bueno, le pongo XXX. 180. Exacto, 3X es igual a 180. Si yo pongo eso, 3X es igual a 180, ¿cuánto tiene que valer X? 60. ¿Listo? 60. Ya, entonces, por gusto le voy a poner XXX. De frente tienes que saber que la medida de los ángulos de un triángulo equilátero es 60. De frente. ¿Listo? De frente, eso es lo que tienes que saber. ¿Sí? Listo. Entonces, eso viene a ser lo que es un triángulo equilátero. ¿Listo? Listo. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Ya? Porque esos son los tres ángulos importantes. ¿Listo? Te lo pongo así de frente, porque en la hoja está de una manera, como se trabaja, pues, ¿no? Como un poco más teórica, ¿no? Como es un libro cualquiera. Ahora, vamos a clasificarlo según su medida. ¿Listo? Según su medida también tenemos, por ejemplo, el más conocido de todos, ¿ya? El más conocido, ¿ya? Es el triángulo rectángulo. ¿Listo? El primero tenemos el triángulo
rectángulo. ¿Ya? El triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Y en qué se va a diferenciar el triángulo rectángulo? ¿Ya? Es que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Tiene un ángulo de 90 grados fijo. ¿Listo? Por lo tanto, estamos solamente acá hablando, chicos, ¿ya? Acá estamos hablando solamente de ángulos, medida de ángulos. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Sí? Un triángulo, ¿ya? Según, ¿cómo se llama? Lo que es su ángulo se llama triángulo rectángulo. Su forma gráfica, siempre de graficarlo, por ejemplo, es como que tú tuvieras esto. ¿Por qué rectángulo, profesor? Agarra esto, un rectángulo cualquiera, y pártelo. Ahí está tu triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene acá, acuérdate que ¿cómo son estos ángulos? 90 grados. ¿Y cómo se le llama a un ángulo de 90 grados? Ángulo recto. Por lo tanto, se llama un triángulo rectángulo. ¿Listo? Por eso se le dice ese nombre. Desde ahí proviene. Ahora, entonces vamos a graficarlo. ¿Cuál es la forma de su triángulo? ¿Ya? Entonces tenemos ahí un lado. ¿Listo? Entonces, ahora, estamos hablando de ángulos, ¿ah? No estamos hablando ya de medidas. Entonces, por lo tanto, ahí está. Ese ángulo mide 90 grados. La pregunta, acá tendremos dos ángulos más, ¿cierto? Vamos a tener dos ángulos más. Pero ahora, estos ángulos es como que fuera X y este fuera Y. ¿Sí? Este como que fuera X y Y. Ahora, profesor, pero ahora, al frente, ¿ya? Al frente, ¿ya? Acá tenemos dos. Acá vamos a también hablar sobre lo que es uno, por ejemplo. Por ejemplo, voy a ponerle acá como que este fuera A, este fuera B, y este fuera C. ¿Listo? Son medidas. ¿Listo? Pero ahora, acá vamos a sacar lo primero, lo principal. El teorema, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula o el teorema, ya listo, del triángulo rectángulo? Es que X más Y, ¿cuánto tiene que sumar? 90. 90, exacto. Porque todo triángulo mide 180 grados. Pero si ya tengo 90, ¿cuánto es lo que me falta? 90 grados. ¿Listo? Esa es la característica del triángulo rectángulo. Ahora, acá lo voy a especificar. A y B, ¿ya? Se llaman, en este caso, catetos. ¿Listos? Catetos adyacentes, ¿de acuerdo? Dependiendo, por ejemplo, se le llama catetos adyacentes, ¿ya? Adyacentes. Ahora, AC se le llama hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa. Hipotenusa, sí. Hipotenusa, ¿listo? En la anterior yo le decía el cateto opuesto, pero eso es uno, o el lado opuesto, pero eso es de un ángulo normal. Se le llama hipotenusa en un triángulo rectángulo AC, el que está al frente del ángulo de 90 grados. El que está siempre al frente del ángulo de 90 grados, ese es la hipotenusa, ¿sí? Ese siempre va a ser la hipotenusa, el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Listo? Los demás, profesor, se llaman catetos adyacentes. ¿Listo? Por ejemplo, con respecto a Y, el cateto adyacente es tanto como C y como B. ¿Listo? Son los que están al costado. Adyacente significa al costado. Y su cateto opuesto vendría a ser A.
opuesto, no hipotenusa, no hipotenusa. La única hipotenusa en un triángulo rectángulo es C. ¿Listo? Esa es la única hipotenusa, pero con respecto al ángulo de 90 grados. ¿Ya? Acá ustedes muchos habrán escuchado el teorema de Pitágoras, si no me equivoco. ¿Listo? El teorema, lo voy a cambiar, lo voy a poner. Vamos a ponerlo de negro. Tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda de qué consistía? El teorema de Pitágoras sirve para qué? Para poder yo hallar cuánto es lo que valen esas medidas de los lados en un triángulo rectángulo, ¿ya? Lo cual no se aplica en otros, se aplica en un triángulo rectángulo, ¿listo? Lo cual consiste, como no puedo poner acá al cuadrado, lo voy a hacer a mano, ¿listo? Por lo tanto, significa que uno, los catetos adyacentes al cuadrado, o sea, la suma de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Esa viene a ser el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Tú, para poder hallarlo, ¿ya? Tienes que, uno, hacer eso. Elevas el primero al cuadrado, el segundo cateto al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Eso viene a ser lo que viene a ser un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, todo eso sacamos de un triángulo rectángulo que es el que más se trabaja. Es el que más se trabaja. ¿Listo? Es el que más se trabaja. Ahora vamos a conocer otro. En su teoría, ¿qué dice? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente en su teoría? Oblicuo ángulo. ¿Oblicuángulos? Ya, en los oblicuángulos, si no me equivoco, ahí hay dos triángulos, ¿no? Los acutángulos, creo, acutángulos y los triángulos obtusángulos, creo, ¿no? No sé, en su hoja está, creo. Medio raros son sus nombres, ¿ya? Entonces, pero sus nombres vienen de dos formas. Acutángulos, ¿por qué? Porque sus ángulos tienen que ser agudos, ¿ya? Sus ángulos tienen que ser agudos, ¿ya? Los ángulos tienen que ser agudos. Pero, en cambio, por ejemplo, en los obtusángulos vienen de la palabra obstuso. Tiene que haber un ángulo obstuso y los otros dos tienen que ser agudos, ¿ya? Entonces, por los nombres tú puedes sacarlo, pero para eso pues les digo que uno, ustedes tienen que aprenderlos, ¿no? La teoría, aunque les parezca aburrido, diga, profesor, pero es matemática, pero la teoría te ayuda bastante, ¿sí? Te salva. Entonces, tenemos la siguiente, ¿ya? Que vamos a tener uno, ¿ya? Vamos a ponerlo como B, ¿ya? Pero la B se va a dividir en dos, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor, como A mayúscula y B mayúscula. ¿Listo? Y acá ponemos B. ¿Listo? Entonces acá tenemos, vamos a poner a los triángulos. ¿Cómo me dijeron? Ese nombre es más raro. Oblicuángulos, ¿no? O oblicuángulos, ¿sí? Oblicuángulos, oblicuángulos. Oblicuángulos, ¿cierto? Oblicuángulos, ¿ya? Entonces, de acá, esto de acá se va a partir en dos. ¿Listo? Definición, ahí lo tienen creo que escrito, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver de frente, ¿ya? Vamos a ver lo que viene a ser qué cosa. Vamos a ver de frente el acutángulo, ¿ya? Acutángulo, acutángulo. ¿Cómo te van en la A? ¿Ya? Rectángulo, triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá sí tengo minúscula, pero mayúscula no me va a salir. ¿Ya? Acutángulo.
el acutángulo, como les dije, las medidas de sus ángulos deben ser agudos. Agudos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tiene que ser menor a 90 grados. ¿Listo? Los tres tienen que ser, no solamente uno, los tres tienen que ser menor. Ahí está. Tienen que ser menor a 90. Tienen que ser menores a 90 grados. ¿Listo? Entonces, tienen que ser menores a 90 grados. ¿Ya? Entonces tenemos el acutángulo, que significa que las medidas de sus ángulos deben ser agudos, o sea, menor a 90 grados. Ya, tiene que ser menor a 90 grados. Entonces ahora lo vamos a graficar como igualito, un triángulo cualquiera como lo que hemos hecho, ¿sí? En lo anterior. O sea, entonces ahí estamos viendo, ¿listo? Que sus ángulos, vamos a ponerle bonito, X, Y, Z, todos son menores a 90 grados, ¿listo? Eso es lo que significa un ángulo acutángulo, ¿listo? Que todos sus ángulos tienen que ser menores a 90 grados. Por lo tanto, es como un triángulo cualquiera normal, que significa que X más Y más Z me da ¿cuánto? 180 grados, ¿listo? Pero obviamente ninguno puede ser mayor a 90, ¿listo? Y en la siguiente tenemos en la B, Obtusángulo. ajá, obtusángulo. Unos nombrecitos también. Entonces, ¿no? Obtusángulo. ¿Listo? Obtusángulo. Obtusángulo. ¿Listo? ¿Significa qué cosa? Un, un ángulo. Estamos hablando de medidas, ¿ah? La medida de un ángulo es obtuso. ¿Obtuso qué significa? Que tiene que medir más de 90 grados, ¿cierto? Desde 91 hasta 189 grados. Lo voy a poner ahí. Desde 81 grados hasta 189 grados. ¿Listo? Ese es el rango que va a tener. ¿Listo? Y la medida de los dos ángulos restantes serán agudos. ¿Listo? Serán agudos. ¿Ya? Serán agudos. Ya, agudos ya significa, saben que tienen que ser menos de 90 grados, obviamente desde 1 hasta, hasta 89. ¿Listo? Entonces, profesor, tú puedes graficarlo como tú gustes. A cualquiera, por ejemplo, agarro
¿Listo? Ahí está. Entonces acá tenemos. ¿Cuál de ellos tres será, por ejemplo? ¿Ya? Acá lo vamos a poner X. Acá lo vamos a poner Y. Y acá le vamos a poner Z. Lo voy a aclarar acá un costado. Que el ángulo obtuso, obviamente, ¿quién va a ser? El X. ¿Sí? Siempre es el ángulo más grande, ¿cierto? El ángulo más abierto. Ese será el ángulo obtuso. ¿Ya? Esto significa ángulo, ¿ya? Ángulo obtuso. 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 ¿Listo? Obtuso. Ese es el ángulo obtuso. ¿Listo? X. Siempre es el lugar más ancho. Puede estar de un costado, puede estar abajo, pero los otros dos. Por lo tanto, X y Y serán agudos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que mayormente, ¿listo? Eso es lo que mayormente, por ejemplo, se cumple. Pues no, se cumple. Igualito, X más Y más Z también tiene que sumar 180 grados. ¿Listo? Eso se sobreentiende ya. Que todo ángulo, todos los ángulos siempre de un triángulo, se suman 180 grados. ¿Listo? Ya. Entonces, con esto terminamos la parte teórica. Obviamente tenía la hoja, ¿ya? Y en la hoja también está, pero bueno, ahí lo he hecho yo de esta manera para que puedan verlo de otra perspectiva, quizás un poco más sencillo las palabras, lo necesario, porque a veces te hablan tantas cosas, te ponen, por ejemplo, AB es igual a BC, por lo tanto CA también es igual. Entonces, para no poner tantas cosas y no marearlos con los vértices, ni los nombres de los lados, segmentos, así de frente, nada más. ¿Listo? Se cumple eso. Esto es lo que debe cumplir escaleno, isósceles, equilátero. ¿Listo? Eso es según sus lados, ¿ya? Según la medida de los lados del triángulo. Pero si hablamos de sus ángulos, tenemos estos tres. ¿Listo? Los acutángulos, obtusángulos y los triángulos rectángulos. ¿Listo? Que en el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, digo, hipotenusa al cuadrado es igual a los adyacentes al cuadrado o los catetos al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicas? No, Ninguna. ¿Nadie? no. ¿No? Ya. No. A ver, entonces vamos a la hoja de teoría, vamos a resolver esos ejercicios que tenemos ahí. Abajito tenemos ahí unos ejercicios. Por ejemplo, dice, calcula X si el triángulo ABC es equilátero. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo son los ángulos de un triángulo equilátero? Ya, todos son sus lados, ya, todos sus lados son iguales. No sus lados, estoy diciendo ángulos. No confundan ángulo con lado. Solo llega a 180. Hubo otra característica más que puse. A ver. A ustedes también lo tienen. Por eso que a veces les digo que ustedes deben también Los apuntar. ángulos son iguales. Ya, sus ángulos son iguales, pero si son iguales, ¿cuánto? Mira, ahí está. ¿Cuál es la característica? Te he dicho. Eso es lo que dice la teoría. 60. Mide 60 grados, siempre, siempre y siempre. ¿Listo? Sus ángulos miden 60 grados, chicos. Entonces, uno, es algo que ustedes ya tienen que tener en la memoria. Equilátero, sus lados son iguales y sus ángulos son iguales, pero sus ángulos obviamente son 60 grados. ¿Listo? Entonces, si sus ángulos suman 60, son 60, por lo tanto, ese 2x, ¿cuánto tiene que valer? 60 grados, ¿cierto? Por lo tanto, ¿será qué cosa? 2x es igual a 60 grados. ¿Cuánto vale x?
30. Ya está. Ya llegué. Ya. Dice, calcula X si AB es igual a BC. ¿Cuánto me dirá? Entonces, ¿cuánto vale X? 30. 30. Ah, no, ya estamos en la 2, ¿no? Estoy en la 2, ¿ah? Ya hice ya la 1. ¿Se igualan? Se igualan. Pues, arriba te está diciendo que son iguales. Si son iguales, si te dicen que siempre, cualquier cosa que te digan que son iguales, iguálalos. Cualquier cosa, sea ángulo, sea medida de ángulos, sea medida de lados, cuando te den esa forma, cuando te den esto, de frente tienes que igualarlos. Por lo tanto, te va a salir una ecuación. Por lo tanto, dice 3x menos 2u. U mayormente significa como si significara unidades, ¿no? ¿Ya? Menos 2u es igual a 28u. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Desarrollando esa ecuación. Correcto, 10. ¿Listo? Eso es lo que sale, 10. Entonces, de esa manera es como lo estamos teniendo. ¿Listo? ¿Por qué? Lo voy a resolver acá. Esto no lo voy a hacer en Word. Por si acaso, el Word voy a hacer el otro. Por lo tanto, tenemos que 3x menos 2u es igual, ya no ni siquiera necesidad de ponerle u, sino simplemente le igualas, igual a 28. Por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? 3x es igual a 28. Ese menos 2 pasa al otro lado a sumar como más 2. Por lo tanto, 30. X es igual a 10. 10. Listo. Se acabó. ¿Ya? Ahora, vamos a la 3. ¿Qué te dice la 3? La 3 te dice que es un triángulo que... ¿Qué te está diciendo de frente? ¿Qué cosa es? Isósceles. Dice, calcula X en el triángulo rectángulo, en la 3. Te dice 1. Es un triángulo rectángulo, por lo tanto, ¿dónde ves el ángulo recto? Acá. Por lo tanto, te dice ¿qué cosa? Ya, recto en B, todavía te dice, mira, recto en B, por lo tanto, ese significa que eso es 90. ¿Qué te había dicho? ¿Cuánto deben sumar la medida de todos ángulos? ¿Cuánto 90. tienen que sumar de todos ángulos? 90. 90. 90. Por lo tanto, si tiene que sumar 90, igual, súmalos. ¿Cuánto es esto, profesor? Dice X más 10 más 30. X 40. Eso tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 50. 50. X valdrá 50. Ahora, tenemos, dice, calcula X si el triángulo ABC es isósceles. ¿Ya? Es isósceles. Mira, te está indicando, ahora profesor, pero me está diciendo isósceles. Ahora, ¿cuáles son los lados que son iguales? Este con este con este. ¿Cómo puedo saber, profesor? Esa es la gran pregunta. Para eso te dan esto. AB es igual a BC. AB, ¿dónde está AB? Significa que, eso significa ¿qué cosa? Que las medidas de estos dos lados son iguales. Yo que te dije, ¿cómo puedo saber cuáles son los ángulos que tienen que ser iguales? Los que están así, al frente, opuestos. Por lo tanto, estos dos ángulos que tenemos acá, este de acá en A y este ángulo en C, tienen que ser iguales. X, X, porque no sé. Ahora, ya tengo los tres ángulos. ¿Qué tengo que hacer?
X Igualan más a X, 180. X más X, 2X. Más 30, ¿cuánto me tiene que dar todo eso? 180. 180. ¿Listo? 180. Por lo tanto, ¿esto qué será? 2X es igual a 150. Por lo tanto, X vale 75. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que es muy importante, uno, trabajarlos ya conforme a lo que dice, ¿sí? Conforme a lo que dice. Entonces, ahora, tenemos acá más, por ejemplo, ese es nivel católica, San Marcos. La solución está abajo. A ver, en la 5 dice, calcula X si el triángulo PQR es isósceles. ¿Listo? Te dice que el triángulo PQR es isósceles. Te está diciendo que los ángulos o los lados PQ, o sea, PQ, ¿ya? Mejor lo voy a hacer con esto. O sea, te dice que PQ y QR son iguales. Listo. Esas dos medidas son iguales. Por lo tanto, tienes que hallar cuánto se vale X. 20. ¿Cuánto? 20. Correcto, 20. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto vale ahora este ángulo de acá que no tenemos? 1. ¿Cuánto vale? ¿Qué hemos dicho? Lo que está al frente, ¿cierto? En forma de X, al frente, serán los ángulos que deben ser iguales en un triángulo isósceles. Por lo tanto, esto mide 80. Entonces, 80 más 80, 160. ¿Cuánto me falta para 180? 20. Listo. ¿Listo? Así se aplica nada más la teoría. No hay mucha cosa. Ahora, por ejemplo, dice, calcula X, ¿ya? Si AB es igual a BC. O sea, te está diciendo que AB es igual a BC. Te están diciendo que estos dos son iguales. ¿Ya? Para que se vea el 2X. Te están diciendo que esos dos son iguales. Aplica todo lo que has, en todo lo que sabes. La 26. ¿Cuánto? 26. 26X. ¿Seguros? ¿Alguien opina diferente? ¿Le salió otro? Ya, por ahí dicen 128, 26, 26. Ya. Entonces, a ver, si te dicen que estos dos son iguales, ¿qué triángulo tiene dos ángulos iguales? ¿No es el isósceles? Entonces, por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto medirá? De acá medirá 26. ¿Listo? Ese ángulo medirá 26 grados. Lo mismo. Acuérdate, mira, son opuestos, ¿ah? Son opuestos. ¿Listo? Es opuesto ahí, es opuesto acá, el lado. ¿Listo? Ahora, utilizando teoría de la clase pasada, la suma de dos ángulos internos no me da no me da la medida de un ángulo externo. O sea, 26 más 26 debería darme ese 2X.
O sea, 2x es igual a 26 más 26. Por lo tanto, 2x será igual a 52. Y bueno, obviamente sacarle nuevamente la mitad sale 26. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como aplicamos todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿habría otra forma de poder haberlo resuelto si es que no me acordara eso? Sí lo hay. Si ya tienes que 26 y 26 miden esto, ¿cuánto medirá este ángulo más grande? Lo hayas. ¿Listo? ¿Cuánto medirá eso? Este es 100, a ver, 752, 148 creo. No. 128, ya 128. ¿Listo? Ahí tenemos 128. Ahora, tenemos 128. 128, mira. Más 2x, ¿cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 180. Por lo tanto, acuérdate que mira, la suma de dos medidas, estos son suplementarios, ¿ya? Tienen que sumar 180. Por lo tanto, tendremos 2x es igual a 180 menos 128. Aplicando teoría de ángulos nada más, ¿ah? O sea, tengo 2x es igual a 180 menos 128, tenemos 52. Por lo tanto, x será 26. Un camino mucho más largo. El otro era más rápido. ¿Listo? Entonces, como te digo, es solamente cuestión de práctica. Nada más, aplicar todo, tienes que acordarte. Si es posible, siempre trabaja con todo lo que tengas de teoría. ¿Listo? A ver, acá te dice que es un ángulo equilátero. ¿Listo? Calcula x, te dice. Si es un ángulo equilátero, sus medidas de ángulos, ¿cómo son? ¿Sus ángulos cómo son en un ángulo equilátero? Pues son iguales. Iguales, correcto. En el equilátero, X significa igualdad, ¿ya? Equilátero. Y el látero es como si fueran lados, ¿listo? Como si significara lateral. O sea, ahora, si significa eso, no lo sé. Yo siempre lo he tomado de esa manera, ¿sí? X de equidad, ¿listo? Equidad es igual a igualdad, ¿listo? Tú tienes que, uno, tratar de acostumbrarte. Por ejemplo, isósceles, iso, ¿ya? Iso significa igual, también igual, si no me equivoco, ¿ya? Pero, por ejemplo, solamente es, por ejemplo, acá, ¿no? Equilátero lo da a igualdad, pero que en general, en triángulos, ¿no? Iso, por ejemplo, no sé si a ustedes en química cuando vimos en una parte teníamos los isótopos, isótonos, isóbaros, ¿listo? Significa que es también iso, es también igual, ¿ya? Entonces, de eso viene. Es escaleno, no sé, ya, ahí sí, escaleno, esca no sé, o sea, no, es que escaleno siempre lo he tenido en cuenta de que es ángulos diferentes, lados diferentes, ¿listo? Entonces, acá, ¿cuánto valdría x? Si sus lados son iguales, también sus medidas, acuérdense, esas medidas van a ser iguales. Igualalo. X más 12 es igual a X más 32. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale X? ¿28? 28. Tengo X más 32 es igual a 5X más Sí, 12. profesor, es 28. ¿28? Sí, Ya, a ver. Por lo tanto, acá yo tengo ¿qué cosa? 32 menos 12, porque los números pasan. Listo, siempre el menor es el mayor. Acá me queda 5x menos x. Por lo tanto, 32 me sobra 20 es igual a 4x. Listo, por lo tanto, x vale 5.
Les dije que igualaran eso. ¿Sí? Por eso les digo, ¿ves? Qué sueño me ha dado. Entonces, ¿ves? Solamente cuando igualan tengan cuidado con las ecuaciones. ¿Listo? ¿Por qué a 60? Este es lados, ¿ah? No se iguala a 60. Tienes que igualar los lados, no ángulos. Un ángulo nunca lo puedes igualar a un lado, ¿ya? Así que no se vayan a haber confundido de que uno voy a estar igualando 60 grados con x más 32. No, ¿ah? Lado con lado, ángulo con ángulo, ¿ya? Por ejemplo, acá igualo ángulos, mira. Acá igualé lados, ¿listo? Acá también igual ángulos, no lados, ¿sí? Tengan cuidado, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que x vale 5, ¿sí? Entonces, ahí estamos terminando acá. Acá hay uno que ya está. ¿Qué nos dice acá? A ver, ¿qué nos dice el problemita? Si se clasifica al triángulo ABC según la medida de sus ángulos, clasifícalos. Por lo tanto, mira, ve, si te dice que uno vale x, 2x, 3x, suma ¿cuánto? 6x. Por lo tanto, x vale 30 de frente. Por lo tanto, uno mide ¿qué cosa? Si todos miden 30, por lo tanto, este mide 30 grados, 60 grados y este 90 grados. Entonces, por lo tanto, ¿qué triángulo tiene como medida 90 grados? Un triángulo rectángulo. Un triángulo notable. ¿Listo? Y eso que todavía no hemos llegado a triángulos notables, ¿ah? ¿Ya? Con medidas, que tiene que ver relativamente con las medidas. Eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, bueno, acá ya hay problemillas. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la 9, dice, clasifica, bueno, acá otra vez lo mismo, me están pidiendo clasificar, ¿no? Según la medida de sus ángulos. Sumas, sacas cuánto vale x, y vas a ver, por ejemplo, acá, a ver, tenemos 86. Por lo tanto, 86 tiene que medir 94. Por lo tanto, tiene que medir 94. Entonces, si es más de 91, es un, ¿cómo se llama? Obtusángulo. ¿Listo? Según la medida. Por eso te dice clasifica según la medida. Obtusángulo. ¿Listo? Si me dijeran, según la medida, sería, por ejemplo, un escaleno sería, pues, ¿no? Sería un escaleno según medida de lados, pues, ¿no? Pero según clasifica la medida de ángulos, obtusángulo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, la 10 se ve algo creativo, se ve algo en la 10. Dice, calcula X si AB es igual a BC. Listo, vamos, apliquen todo lo que saben. La 10, la 10, la 10. Profesor, 5, me salió 24. 24 la 10. Sí, Ah, ¿alguien más comparte su experiencia?
Por acá también dicen 24. Ya. Sí, el 11 pueden ir haciendo. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿A nadie más le salió? ¿Dos nada más? Ya. Ya, a ver, van intentando la 11. Apliquen todo lo que sabemos. Todo lo que se aplican son cosas conocidas. Aplica siempre las cosas conocidas, las que ves que yo siempre paro aplicando. Ángulos internos es un ángulo externo, es bien conocido, ¿no? Triángulo rectángulo es bien conocido, es bien utilizado, ¿no? El equilátero, el isósceles, ¿sí? Son los más conocidos y los que más se utilizan, ¿no? Ya, no sé, no me han salido, así que ya, por mientras voy haciendo la 10. ¿Listo? Voy haciendo la 10. Entonces, por ejemplo, miren, en la 10 tenemos lo siguiente. Te dice que AB, ya, voy a seguir haciendo así. AB es igual a ¿quién? ABC. O sea, profesor, son lados iguales. ¿Qué característica tienen los lados iguales? Que significa que son isósceles. Por lo tanto, este ángulo de acá medirá 70 grados. Listo. Ahora tengo, dice, como X tengo 46 y X y 70. Ángulos internos, la suma de ángulos internos me da ángulo externo. Por lo tanto, X más 46 es igual a 70. Por lo tanto, como me dijeron, 24. ¿Listo? Así salió. Es aplicando lo que sabemos. ¿Listo? Es aplicando. Ahora, en la 11, por ahí, a ver, vamos a dar un par de minutos más. Te dice que PQ, ¿ya? Me lo voy a poner acá. PQ, ¿ya? PQ, mira. PQ es igual a QR. Le salió 47 en ese. ¿Cuánto? 47. 47. ¿Segura? ¿No lo cambias? Yo, Es que lo he calculado nomás. calculado, pero hubieses hecho a mano. Te puedes haber ganado uno de los chocolatitos que regala Bimbo. Pero bueno, así son las oportunidades en la vida. Entonces, a ver. Entonces, tenemos acá X más 20, ¿ya? Ahora te dice, si estos dos son iguales, otra vez, mira, ve, por más que te he echado, significa que estos dos ángulos tienen que ser iguales. O sea, este será X más 20. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué aplico? Ángulos internos.
es igual a ángulos, al ángulo externo. Por lo tanto, tengo x más x, 2x. 2x más 40 igual a 136. Por lo tanto, 2x es igual a 136 menos 40 y me sale 96. 48 me salió. ¿A ver? Te perdiste los chocolatitos de Bimbo. ¿A ver? 48. Listo. 48 grados, chicos. ¿Sí? O sea, no te asustes, por ejemplo, si ves un y lo que sea, lo de menos. Los problemas igual son sencillos, solamente que te lo ponen de otro ángulo, otra perspectiva, te lo ponen de otra manera, ¿no? Pero igual, aplicando lo que sabemos, resuelve, se sale, todo sale. Por ejemplo, acá dice, mire, calcula X si AB es igual a BC. AB, listo, mira, AB es igual a BC. ¿Qué cosa quiere decir esto, profesor? Ahora, hay necesidad. Ahora, para mí, eso de ahí saldría, bueno, a ver, de frente, ya son, a ver, 180 tiene que sumar todo, ¿no? 180 tendría que sumar todo. 140, 70, 50. A ver qué dice la solución. Sí, exacto, 50. Bueno, y la solución está hecha ahí. Ahora dice, calcula X, a ver acá. Calcula X más Y si ST y TL son iguales. Son iguales. Profesor, ¿podría borrar lo que está ahí en la pantalla? ¿Cuál? Mover. Borrar. Ahí, listo. En la 13, ¿qué idea se les viene? A ver. Mira que hemos aprendido propiedades también, ¿ah? Todo eso suma 180, ¿no, profesor? Exacto, todo tiene que sumar 180, pero ¿qué podrías hacer ahí? Ahí te dan un dato. ST es igual a TL. ¿Listo? Sería la mitad. ¿Cómo que la mitad? ST, si mira, si ST y TL son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Isósceles creo que era? Ya, isósceles. Por lo tanto, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Listo, ya está. Por lo tanto, si acá ya tengo 50, ¿cuánto tienen que sumar estos dos? 100. ¿Cuánto? 130. 130. 30. Y eso tiene que sumar 130. Mira, si eso tiene que sumar 130, ¿será qué cosa? Y más 12 más X más 15 igual a 130. Por lo tanto, acá que tengo X más Y más 12 más 15, 27 es igual a 130. Por lo tanto, X más Y será igual a 103. ¿Qué te piden allá? X más Y. ¿Había necesidad de 113. saber cuánto valía X, cuánto valía Y? No, porque no te lo pide. 103. Entonces, 103. Ahora, no había ni siquiera la necesidad de utilizar ese dato de que son lados iguales. Simplemente hubiese agarrado y hubiese sumado todo, ¿cierto? ¿Y todo cuánto me tenía que dar? 180. Igualito también te hubiese salido lo mismo. ¿Listo? En la X, acá en la 14, a ver, ¿qué ideas? A ver, les doy 3 minutos.
para la 14. ¿Sí? 3 minutos así, visualmente lo puedes hacer, bla, bla, bla. Llena hasta por gusto, llena ángulos que capaz no vayas a necesitar, pero saca todo lo posible hasta que tengas la visión, hasta que veas cómo podrías hallarlo, ¿no? Saca ángulos hasta por gusto, ¿sí? Profe, me salió 60. 60, ya, por ahí, alguien opina lo mismo, da más, ofrece menos. $120. 120 por ahí, algunos dicen. Ya, a ver, vamos a ver, para ir avanzando otros, porque a las 7 tienen que dar su práctica. Entonces, dice, calcula X, ya, ahora te están diciendo que este lado, eso significa esas dos rayitas, que ese lado con este lado, ¿cómo son? Iguales. Por más que el gráfico capaz no lo parezca, ¿ya? Porque en realidad el gráfico no lo parece mucho. ¿Listo? Pues si te dice que ese lado y ese lado son iguales, significa que ese es un triángulo isósceles. Eso es lo que significa esas rayitas. ¿Listo? Por lo tanto, esto será 24. ¿Listo? Ahora, mira, esto también igual. Esto y esto significa que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, ¿qué cosa 72 y 48. será? 36 acá. ¿Sí? Entonces, ahora, ya hemos hecho eso, ya tenemos esos ángulos. Por lo tanto, podemos aplicar lo que conocemos, ángulos internos con ángulos externos. ¿Cuánto medirá esto? Lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Eso medirá 48 grados. ¿Cuánto medirá este ángulo de acá? 72 grados, ¿cierto? 72 grados. Ángulos internos te da ángulo externo. Listo. Ahora, aplico ¿qué cosa? Un triángulo solamente donde está BMN. ¿Sí? Solamente aplico ahí. O sea, voy a sumar X más 72
más 48 es igual Igual a a 180. 180. Listo, por lo tanto tengo x que vale 120 igual a, bueno, más 120 igual a 180. Por lo tanto, x vale 60. ¿Listo? Así de sencillo. Así de sencillo es. Solamente aplicando lo que ya sabemos hasta ahora, podemos resolver cualquier tipo de triángulo. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a la otra hoja. Ahí hemos tenido problemas, tanto como para practicar esto. Entonces, ahora nos vamos a la otra hoja. ¿Listo? A lo de acá. ¿Sí? Acá. Tenemos que hacer este tipo de repaso. Ahí está. ¿Listo? En este repaso vamos a aplicar todo lo que sabemos. Mira, hay figuras donde ya hemos utilizado arriba, por ejemplo, hemos utilizado propiedades adicionales. Acuérdense de las propiedades de la mariposa, la cometa, ¿ya? Esas propiedades del pescadito. Todas esas propiedades vamos a aplicar. ¿Listo? Tanto como las otras propiedades de arriba. ¿Sí? Arriba también hay otras propiedades, esto de acá. ¿Ya? Los ángulos internos, el ángulo externo. ¿Listo? Todo eso tenemos que aplicar acá en el repaso, más lo que hemos aprendido hoy día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la 1, le dice calcula X. ¿Ya? Esto vale ¿qué cosa? 40, dice 20, 20, teta, teta. Por lo tanto, 1, tengo que hallar primero cuánto vale teta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para calcular cuánto vale. Exacto. ¿Por qué? Porque para yo calcular necesito X más 74 es igual a 20 más, 21. ¿cierto? Eso era lo que nos indicaba la teoría del pescadito. ¿Es correcto o me he equivocado? Está bien. ¿Seguros? Ya, yo les sigo la corriente. Por eso es que ustedes tienen que estar firmes en lo que saben, en lo que se acuerdan. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, primero llevemos teta. ¿Cuánto valdrá teta? Tengo 74, tengo 20 y tengo teta. Hasta ahí tengo 94. ¿Cuánto me falta ¿Cuánto me faltaría? Teta, ¿cuánto valdría? Si ya tengo 94. Tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, será 86. Teta vale 86. Por lo tanto, este otro teta también va a valer lo mismo, 86. Ahora igualo. ¿Listo? Ahora voy a igualar. ¿Listo? Ya sé que teta vale 86. Por lo tanto, diré, ¿qué cosa? 86 más 20 será igual a 74 más X. Por lo tanto, ¿será qué cosa acá? 106 menos 74 es igual a X. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? X valdrá 32, ¿cierto? 32. Listo. Ahí acabó. Ahí marcas la letra D. ¿Listo ves? Simplemente es de esta manera como que se utiliza. Acá también tenemos otra vez lo mismo, chicos. ¿Listo? Acá tenemos lo mismo. A ver, ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto vale X? A ver, yo necesito saber, por ejemplo, cuánto mide alfa y el otro es omega, algo así. Para aplicar el pescadito tendré que yo, ¿qué cosa? Alfa le voy a poner ya X más O como si fuera alfa, o como si fuera omega, es igual a ¿qué? A X más 61. Entonces yo necesito saber primero cuánto es X más digo, alfa más omega. ¿Listo? Lo voy a poner como A de alfa, ¿listo? A de alfa. Entonces, alfa más omega, ¿ya? Me tiene que dar X más 61. Pero primero tengo que saber cuánto vale X más alfa. Tienen que hallar primero cuánto vale X más alfa.
Vamos. Me dicen cuánto le sale X. ¿Nada? Profe, ¿cuál se hacía? La 2. Me preguntas después de 3 años luz. Ya. Antes que se acabe el tiempo, tenemos que avanzar. Si no, no sé cómo van a resolver. Entonces, por lo tanto, resolvemos. ¿Cuánto vale X más omega? Lo que tenemos acá. Tenemos que hallar primero cuánto vale estos dos. Porque ya sabemos que luego eso vale lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale estos dos de acá? Si esto tenemos 61, mira, 61. ¿Cuánto tendrán que sumar estos dos? Estos dos tendrán que sumar 129. ¿Listo? Entonces, alfa más omega suman 129, profesor. 129 será igual a X más 61. Por lo tanto, X será igual a 129 menos 61. Por lo tanto, X será igual a 68. ¿Listo? 68. 68. No hay 68. O me equivoco, a ver, 129. Profesor, es Ah, no, 119. 9. 119 No, pero Tito. menos 61 será 58. Listo, ahora sí. Listo, ¿ves? Ahí había un pequeño A error. mí me salió así, profesor. Sí, pero nadie me dice nada. No sé nada. Yo no doy Es crédito. que No doy caramelito. No doy caramelito. Listo. Entonces, a ver, vamos viendo. A ver, la 5. Me parece emocionante la 5. ¿Cómo será la 5, chicos? Apliquen todo lo que puedan, a ver, ahí, en ese problema, en la 5. Me parece emocionante la 5. Profesor, ahí hay un. ¿cómo se llama esto? Ahí puedes aplicar un montón de cosas, ¿ah? No necesariamente las propiedades también, obviamente, pero puedes aplicar muchas cosas ahí. Por eso que les digo, a ver, hagan las 5, se ve interesante. La cuestión acá en triángulos es solamente imaginarte, ver cómo utilizar, qué hacer.
Yo como les digo, saquen ángulos hasta por gusto, quizás ángulos que no van a necesitar, pero de alguna manera Rectángulo, triángulo, creo que así se llama. hay diferentes, ¿ah? Yo veo varias cosas ahí, pero apliquen, más que todo, apliquen lo conocido. Ahí obviamente no vas a aplicar equilátero ni nada, pero sí vas a aplicar, por ejemplo, la corbatita o cometa, como algunos le llaman, pescadito, triángulo rectángulo, ¿listo? Porque aunque no veo 90 grados, pero ya. Es la 5, ¿no? No la 3. Yo estaba haciendo la 3. Es la 5, ¿no? Sí. Ay, Vivi. Yo he dicho las 5 por eso. En la 3 es la del pescadito también, igual. La misma que hemos hecho en la 2, también la misma forma se aplica. La 5. Nada. Y avanza las 7 ya. Vamos. ¿Sí? Entonces, miren, acá uno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que capaz se haya quedado su idea a medias? No. Solo. ¿Nadie? ¿Nadie tiene una idea? Ya, Profesor, ¿podría dar 5 minutos más? ¿ya quieren hacerla? ¿Sí o sí quieren hacerla esa? Ya, normal, ya. Ya. Ya, por ahí hay una respuesta.
Ya, tienes idea ahí. Ahí la idea por lo que veo está ahí. Pero trata de ver entonces uno. Si tú ya has formulado una, te falta saber cuánto vale teta, encuéntralo. ¿Qué cosa podrías aplicar ahí? Solamente en teta. Profesor, ¿lo podría resolver? ¿Se cansaron? ¿Se rindieron? Ya. A ver, aplicando, miren, aplicando todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. A ver, tenemos que sacar uno. Por ejemplo, tenemos que sacar X, ¿cierto? Acá, a ver. Ya. A ver, ¿qué forma se los hago? Yo lo veo de distintas maneras para hacerlo, pero ya. A ver, había una que me dijo, profesor, este ángulo de acá, basándonos solamente en el triángulo de aquí nada más, en este triángulo de ahí, ¿no? O sea, es como que este ángulo, ¿cuánto vendría a ser este ángulo ahí? 180 menos 2 teta. ¿Listo? Menos 2 teta. Menos 2 teta. Pero, uno, si tú formaras ahí, ¿no? O sea, 180 menos 2 teta más x más 50 tiene que darte 180. Como que te vas a complicar mucho, ¿sí? Porque tienes que sacar teta. Sí o sí tienes que hallar teta. Así que nuestra principal meta es primero encontrar teta. O de alguna forma ponerlo en una ecuación, ¿sí? Y reemplazarlo. Por ejemplo, a nosotros nos piden X, ¿ah? Mira, yo voy a poner esa ecuación que me dijeron, ¿ya? Lo voy a poner ese 2 teta, lo voy a poner así. 180
menos 2 teta, no puedo hacer ese símbolo, ¿ya? Menos 2 teta más x más 50 es igual a 180. ¿Listo? Por lo tanto, acá, este 180 obviamente se va a ir con el otro. ¿Listo? Este 2 teta va a tener que pasar al otro lado. ¿Sí? Así que lo borro de una vez y paso acá. O sea, la ecuación es 2 teta es igual ¿a qué cosa? 2 teta es igual a x más 50, que es lo mismo que tienes acá. ¿Ya? X más 50, ángulos internos te da ángulo externo. ¿Listo? ¿Ya? Así que de cualquiera de las formas te va a salir eso. ¿Ya? Así que sí o sí necesitas teta. Profesor, ¿cómo hallo teta? Entonces, nos fijamos en este cuadrito de acá porque estoy viendo esto. ¿Ya? Estoy viéndolo esto muy interesante acá. Entonces, a ver. Ya, lo mismo. Entonces, vamos a uno. Esto de acá y esto de acá. Fíjate bastante en estos dos. Eso forma la corbatita. Si forma la corbatita, ¿qué cosa voy a aplicar? Que significa que 19 más teta, o sea, lo voy a poner así, 19 más t es igual a x más 25. Más 25. Listo, profesor, 25. Por lo tanto, teta, acá, ¿qué será? Teta será igual a que a x más 25 menos 19. ¿Qué pasa ese 19? A restar. Por lo tanto, teta, ¿cuánto vale? X más 6. Eso es lo que vale teta. X más 6. ¿Listo? Teta vale X más 6, chicos. Nos vamos a nuestra ecuación principal. Acá. Miren, ya tengo cuánto vale teta. ¿Qué hago? Lo reemplazo. En vez de teta pongo X más 6. Por lo tanto, será X más 50 es igual a 2 por X, 2X, más 2 por 6, 12. Por lo tanto, esas ecuaciones, ¿no? Tengo acá qué cosa, acá se va a quedar 50 menos 12 será igual a 2x menos x, 40 menos 12, 38, es igual a x. Listo. Y ahí tenemos x. ¿Hubo necesidad de saber cuánto vale teta? No. Simplemente lo he puesto como si fuera otra ecuación más en función a x. O sea, he hecho que x, ya, pues ya sabes ya cuánto vale x, ahora si quieres ya puedes saber cuánto vale teta, ¿no? Teta valía x menos x más 6, o sea, valía 44. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Les saqué la duda? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Visión? Es Muy cuestión de difícil. práctica. Ahí, si te das cuenta, ves, yo he aplicado doble ecuación, ¿ya? Pero mayormente hay problemas, hasta en geometría, ¿ya? También donde puedes aplicar eso, doble ecuación. Cuando no encuentras uno, sácalo en función de otro. ¿Sí? O sea, trata de hallar esa variable que no le encuentras, cómo sacar el valor exacto. Entonces, 1. Ahora, tú me puedes decir, profesor, pero si dice que es 44, era como que si yo hubiese querido sumar 25 más 19 y sale 44. ¿Cierto? Esa también era la otra forma, que si ustedes hubiesen tenido la visión, pues les dije que había un montón de maneras de poder sacarlo. Si tú te fijabas exactamente en este triángulo, mira, lo hubiese sacado rapidísimo, sin necesidad de hacer tantas ecuaciones. Te hubieses fijado exactamente en este triángulo. Ángulos internos te da ángulo externo. ¿Y teta cuánto valdría ahí? 44. Si ya sabías que vale 44, simplemente acá ya era mucho más rápido. Esto era 44
Listo, igualabas con la corbatita y te salía X. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenías, por eso les digo, de diferentes maneras de hacerlo, a través de ecuaciones, o podías haberlo hecho de esa manera, aplicando triángulos internos con externos. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, profesor? Quizás yo estuve intentándolo de esta forma, pero no me salía. Profesor, yo lo estoy intentando de otra forma, igual no me salió nada. Bueno, sucede, sucede. Eso sí, a veces lo intentamos, lo intentamos. O sea, esto de acá es práctica, por eso les digo, ya es, cuando tú ya te tienes ya en la cabeza todas las formas posibles, ya fórmulas, ya es más fácil. Pero siempre trabajarlo suave con lo que tú sabes. Igual te tiene que salir, ¿listo? Igual te tiene que salir de alguna forma, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo soy casi fanático cuando veo que hay algo que se complica de trabajarlo en esta forma. Usar doble ecuación, ¿ya? O sea, ponerlo en variables, en ecuaciones, y después unirlas. No tuve la necesidad de saber cuánto vale teta. Saqué teta en función de X y punto. Nada más, ¿viste? No tuve la necesidad. Pero, como yo te digo, tienes que, uno, buscar todas las maneras y la experiencia te va a ayudar a resolver. ¿Listo? Entonces, ahí tienen los demás, practiquen, inténtenlo de todas las formas posibles. Si algo no les saliera, ahí tienen en la semana para decirme, profesor, esto de acá tendrá unos minutos. Normal, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya, chicos, entonces ahora alístense. ¿Listo? ¿No? Guarden el plaje.